Somos parte del universo que late en silencio. Aquí exploraremos cómo el tiempo nos une a todo lo que existe. La luz, esa viajera que nunca descansa. Durante siglos la imaginamos como una flecha perfecta, recta, limpia, implacable. La usamos como regla del universo. Si la luz va en línea recta, entonces lo real debe ordenarse alrededor de esa rectitud. Pero el cosmos no es fan de nuestras reglas. El cosmos es fan de sus propias condiciones. En 1919, durante el eclipse total, una expedición midió algo que parecía imposible: estrellas fuera de lugar. No era un error del cielo, era el cielo revelando que la luz puede desviarse al pasar cerca del Sol. En ese instante, la humanidad no solo observó un fenómeno astronómico, observó una idea, la idea que la realidad no es una caja rígida, sino un medio dinámico donde incluso lo más rápido puede ser guiado, inclinado, persuadido. Y aquí empieza nuestro giro. Y si lo que se curva no es la ruta, sino el ritmo, si el desvío no solo fuese geometría del espacio, sino una firma temporal, el eclipse fue una sombra sobre la Tierra y una grieta de luz en nuestra forma de entenderla. Después de ese descubrimiento, el universo empezó a mostrarnos su truco con más descaro: galaxias que actuaban como lentes, cúmulos que multiplicaban imágenes, arcos luminosos como sonrisas cósmicas, anillos casi perfectos que repiten objetos distantes, como si el cosmos estuviera probando un espejo desde varios ángulos a la vez. Lo asombroso no es solo que veamos más, es que vemos en plural. Un lente gravitacional puede crear varias rutas de la misma luz, varios caminos, varios tiempos de viaje, varias llegadas. Entonces ocurre algo poético y brutal. Contemplando el mismo objeto en diferentes momentos, coexistiendo en una sola fotografía. No es magia, es una casualidad de rutas alternativas. La lente se vuelve el ojo del universo, sí, pero también un reloj fragmentado, porque cada imagen corresponde a un trayecto con una historia distinta. La luz que salió antes, la que salió después, la que tardó más en atravesar regiones más intensas. Y aquí nuestra teoría cronotemporal se siente en casa. Si el tiempo tiene densidad, entonces el cosmos no solo deforma imágenes, sincroniza y desincroniza relatos. Mirar lejos no es solo ver el pasado, es ver cómo el pasado se reparte en caminos distintos. La relatividad lo cuenta de un modo elegante. La masa curva el espacio-tiempo, y la luz sigue geodésicas, las líneas rectas dentro de esa geometría curvada. Así, el rayo no se dobla por capricho, simplemente sigue el camino más natural de una estructura que ya está deformada. En el caso del Sol, Einstein predijo un desvío cercano a 1.75 segundos de arco para la luz de las estrellas pasando junto a su borde. Y las mediciones del eclipse de 1919, con todas sus limitaciones históricas y su ruido experimental, se interpretaron con confirmación. Lo importante aquí no es la épica, es el mensaje físico. La luz responde al entorno gravitacional. Pero incluso dentro de la lectura clásica, hay un detalle que a menudo se menciona rápido y se olvida. La gravedad no solo dobla trayectorias, también modifica ritmos, cambia el correr de relojes, cambia el tiempo propio, el tiempo vivido localmente. Y en cuanto lo aceptas, eso ya no está hablando solo de geometría espacial, estás hablando de cómo el universo administra el tiempo. Aquí abrimos la puerta, sin dogmas. Y si la curvatura es una forma visible de algo más básico, y si, en vez de pensar la masa curva el espacio-tiempo, pensáramos la masa reorganiza la densidad temporal y el resto emerge, la explicación física funciona, pero quizá no es el final del cuento. En nuestra teoría, el protagonista no es el espacio que se dobla, sino el campo, con gradiente, con densidad efectiva, con estructura. La luz no cambia de camino porque el espacio sea una sábana hundida, cambia porque atraviesa regiones donde el flujo temporal no es uniforme. Imagina un rayo de luz como una onda que intenta mantener su pulso. Si entra en una región donde el tiempo está más denso, ese pulso se desacopla. Su velocidad efectiva disminuye, no por fricción, sino por métrica temporal. Es análogo a la refracción. Cuando un rayo de luz entra al agua, su dirección cambia porque su velocidad en ese medio es distinta. Aquí el medio no es el agua, es la densidad del tiempo. Así, la lente gravitacional deja de ser solo una consecuencia geométrica de la masa y se convierte en un fenómeno óptico temporal, un cristal de tiempo. La masa sería el organizador del campo temporal y la luz, al pasar, obedece el gradiente de ese campo.
No negamos que la descripción geométrica sea útil. Decimos que podría ser una proyección, un idioma, una traducción. Nuestro idioma preferido aquí es: la luz sigue la geometría del tiempo. Y si esto es correcto, entonces las lentes gravitacionales no solo mapean la masa, mapean la arquitectura temporal del universo. Cuando observamos una lente cósmica, no estamos viendo una sola escena, estamos viendo una escena con eco. Varias imágenes del mismo objeto llegan a nosotros porque la luz tomó varios caminos, y esos caminos no son equivalentes. Algunos atraviesan regiones más densas en el tiempo, otros rodean más lejos, otros caen más cerca del núcleo temporal de un cúmulo. Resultado, diferentes retrasos temporales. Esto es crucial. El universo, sin intención y sin conciencia, fabrica un experimento natural donde el mismo evento se entrega en episodios. Una supernova lejana podría mostrarse primero en una imagen y años después en otra, como si el cosmos tuviera un sistema de repetición. La física clásica lo explica como potencial gravitatorio o geodésicas. Nuestra lectura lo interpreta como rutas que atraviesan densidades temporales distintas. Entonces ocurre algo filosóficamente raro. Distintos pasados del mismo objeto llegan al mismo presente del observador, no porque el pasado sea múltiple en sentido místico, sino porque la información viaja por caminos con relojes internos diferentes. El pasado no es un lugar fijo, es un resultado de trayectorias. Aquí nace una idea potente. Quizá el universo no almacena historias como una línea, sino como un abanico de ritmos, y las lentes gravitacionales son el momento en el que ese abanico se deja ver sin pedir permiso. La luz es el mensajero del tiempo porque cada fotón trae un sello del ritmo de su origen: frecuencia, fase, coherencia, historia de interacciones. Cuando ese mensaje atraviesa regiones donde el tiempo tiene estructura, la historia no se borra, pero se reordena. La luz se curva, se separa, se multiplica, no está confundida, está obedeciendo la geometría más profunda. En esta lectura, la lente gravitacional es el universo mirándose a sí mismo a través de sus propios gradientes temporales. Es un espejo, sí, pero no de masa, de ritmo. Un espejo que nos recuerda algo incómodo, que lo llamamos ahora. Es una negociación entre señales que llegan con retrasos distintos, desde caminos distintos, a través de tiempos distintos. Y entonces, la pregunta filosófica se vuelve inevitable. Si el tiempo puede tener densidad, ¿cuántas capas de presente existen en una sola imagen astronómica? Tal vez mirar el cielo no es mirar cosas allá afuera, sino leer una partitura temporal del cosmos escrita con luz. La luz no se equivoca, solo sigue lo más fundamental. Y si lo más fundamental es el tiempo, entonces las lentes gravitacionales son literalmente la huella del tiempo doblándose sobre su propio reflejo. Y bienvenidos al llamado del tiempo.